Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 98 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, y da igual si ha hecho algo de eso alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en @alexserramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO. Y te recuerdo que además de escuchar este vídeo, si no lo estás viendo, puedes hacerlo en YouTube, porque desde hace ya unos cuantos episodios subo los episodios también a YouTube. Y en episodios como este, en el que subo alguna captura o me apoyo en algún elemento visual, pues puede dar un extra que en el audio no lo vas a tener. Y se estrena como patrocinador en SEO desde cero un Anchor. Si te gusta el SEO, si te gusta el marketing digital, tienes que seguir todos los contenidos que hacen, porque además de ser una herramienta de link building muy buena, hace unos contenidos también que ayudan mucho a estar al día. Porque, por ejemplo, tienen una newsletter que envían todos los miércoles con actualidad, SEO, con reflexiones, con recursos para estar al día, y lo hacen, como digo, todos los miércoles. Tienen también un canal de Twitch y un canal de YouTube, un Anchor.com, los puedes encontrar, en el que debaten sobre temas de SEO, sobre temas de marketing digital, con invitados e invitadas muy, muy interesantes. Y por último, tienen un Twitter en el que están bastante activos, que también te invito a que lo sigas y es un Anchor.com. Te dejo de todas formas todos estos enlaces de estos contenidos tan buenos en las notas del episodio. Y en este episodio voy a hablar de algo muy importante en SEO en general en cualquier web. Todavía no he dedicado un episodio a ello y voy a dedicar dos, porque como es mucha información, prefiero separarlo en dos episodios para que se pueda digerir un poco mejor. Y va a ser en este episodio y dentro también, la parte 2 va a ser dentro de unos episodios para, como digo, que digieras mejor la información y pase un poco un tiempo entre un episodio y otro. Voy a hablar de arquitectura web o arquitectura de la información, algo fundamental en cualquier proyecto en el que queramos hacer SEO. Hablar, explicar o contar cómo hacer una buena arquitectura web no es sencillo, porque hay un montón de variables, un montón de factores y aspectos que entran en juego y que hacen que cada arquitectura web sea diferente y tenga unas necesidades diferentes. Tipos de arquitectura web también hay tantas como webs existen. Otra cosa es que nos guste o que necesitemos, como en muchas otras cuestiones de SEO, agruparlas para entenderlas un poco mejor. En este primer episodio de arquitectura web voy a hablar de los objetivos de una buena arquitectura web, voy a hablar en qué aspectos impacta dentro de un proyecto, qué conseguimos cuando tenemos una arquitectura web bien optimizada, criterios para montar una arquitectura web y acertar, por supuesto, y seguiré desarrollando más temas importantes dentro de cómo montar una arquitectura web en esa segunda parte que ya vendrá después de Semana Santa. Porque, ojo, el siguiente episodio, el 99, irá sobre estado y evolución del link building con un invitado muy top. Y el siguiente, porque después del 99, si sabéis contar, viene el 100. En el 100 vamos a hacer algo especial. Voy a tener 4 invitados e invitadas. Vamos a hacer un episodio, como digo, especial. Y vamos a tener premios y vamos a hacer también sorteos para que os podáis llevar algún regalito para celebrar, como Dios manda, ese episodio 100. Y vamos a empezar ya con el episodio de hoy, pero antes de empezar quiero hacer un pequeño disclaimer sobre la arquitectura web, porque cuando hablo en este episodio o en el siguiente episodio que hable sobre este tema, sobre arquitectura web, hablo de arquitecturas webs montadas desde cero, en webs nuevas, pero también en trabajar, en revisar o en auditar arquitecturas webs en webs que ya existen. Por lo tanto, esto puede aplicar también a esas auditorías que hacemos en las que sacamos cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que reestructurar de una arquitectura web. Y para entender muy bien cómo tenemos que hacer una arquitectura web, cómo montamos esa arquitectura web, debemos de ir primero a la base, y es qué objetivos queremos conseguir con una buena arquitectura web. El primero de ellos podríamos decir que es enfocar la autoridad y la fuerza interna a aquellas páginas que son las más relevantes para el negocio y que necesitan más fuerza por SEO, y que también que son páginas que tienen mayor potencial tanto a nivel de tráfico como a nivel de negocio. Esto siempre es importante que vaya junto, tanto a nivel de negocio como a nivel de tráfico y, por lo tanto, de SEO. Pero además, también el objetivo de esa arquitectura web es facilitar la navegación de los usuarios dentro de este site. Una navegación que sea sencilla, una navegación que sea fácil, que tenga buena usabilidad, que le pongamos fácil a los usuarios los próximos pasos que van a dar, y también que pongamos cerca, que pongamos a su alcance aquellas cosas que quieren encontrar. También debemos priorizar lo relevante. Es otro gran objetivo de la arquitectura web, priorizar lo relevante, darle más peso y fuerza a aquellas páginas que más lo necesitan, que son más importantes para el negocio y para el SEO. Y aquí es fundamental entender, cuando planteamos la arquitectura web, que el negocio y el SEO deben estar en perfecto equilibrio. E incluso hay veces
que esa balanza se puede o se debe inclinar un poco más al negocio que al SEO. Porque no todo lo que planteamos estrictamente por SEO tiene que ser lo mejor para el negocio. Y eso es lo que tenemos que pensar, que cuando planteemos una serie de mejoras que pensemos que pueden ser buenas para el SEO, que pensemos también que vayan en equilibrio con el negocio. Y esto de priorizar el SEO por encima del negocio debería darse el mínimo de veces posibles, porque recordemos que el SEO es un medio para llegar a un fin, que es hacer negocio, que es vender más. Y cada acción SEO debe ir encaminada siempre a vender más. Otro objetivo de esta arquitectura web es categorizar correctamente todos esos productos, todos esos servicios, de forma que tanto el usuario como Google entiendan lo que vendemos, la relación que hay entre todas esas páginas y cómo se agrupan las familias, sus familias de productos o de servicios, que así entiendan mucho mejor toda esa estructura, toda esa arquitectura de la información. Otro objetivo de la arquitectura web es optimizar, tener cuidado, algo que afecta directamente al SEO, que es el rastreo, porque si priorizamos lo importante por SEO y por negocio, vamos a conseguir que se desperdicie menos rastreo en páginas que no aportan nada, porque lo vamos a tener mucho más controlado, vamos a hacer esa arquitectura web, vamos a hacer esa web incluso con mucha más conciencia de lo que es importante y de lo que no es importante. Y otro objetivo de la arquitectura web es potenciar la autoridad, es decir, cómo distribuimos esa fuerza a través de las páginas. Si tenemos una serie de páginas que son las más importantes porque las queremos potenciar más por negocio o por SEO, y también cómo distribuimos ese link use a través de toda la web y hacia esas páginas que necesitan más fuerza, que son las más relevantes por SEO y por negocio. Y una vez entendidos los objetivos de una arquitectura web, entenderás mejor el impacto que puede llegar a tener tanto a nivel de SEO como a nivel de negocio, porque son muchas las áreas en las que el planteamiento de una arquitectura web interviene. Tenemos el enlazado interno, porque aquí establecemos las páginas que son más relevantes y determinamos cuántos enlaces deben tener y desde qué páginas los deben recibir. También impactan el rastreo y la indexación. Priorizamos el rastreo de lo más importante para el SEO y para el negocio, y por lo tanto también estamos cuidando esa estrategia de indexación. Y otra cosa en lo que impacta, y no es estrictamente de SEO, es en el user experience. Conocemos lo que busca el usuario y se lo servimos de una forma sencilla y a la vista. También va a impactar en el tiempo que pasa el usuario en la página y las interacciones que realiza, porque mediante los enlaces internos, menús, migas de pan, filtros, navegación por facetas, conseguimos que el usuario navegue por la página, se quede más tiempo, porque partimos de saber lo que necesita y lo que busca y podemos dárselo de una forma que sea más lógica y sea más cómoda para él. Y como ya he dicho, también interviene en el traspaso de autoridad porque determinamos cómo se va a distribuir la autoridad entre las diferentes páginas porque estamos priorizando, sabemos qué páginas vamos a priorizar, cuáles son las más importantes. También vamos a evitar canibalizaciones porque una buena arquitectura previene de problemas de canibalizaciones gracias a ese keyword research que hacemos previamente, desde la elección de las páginas que vamos a crear y esa distribución de las intenciones de búsqueda que vamos a darle a cada una de las páginas. Cuando tengamos todo esto controlado, vamos a permitir que a futuro no se vayan a generar posibles canibalizaciones. La arquitectura web también va a hacer que decidamos qué estructura van a tener las migas de pan, qué keywords vamos a utilizar en ellas y cómo se van a construir. Y también va a afectar en el menú y en las URLs, porque con toda la información que recopilamos del keyword research, la selección de páginas a crear y otros procedimientos que hacemos cuando planteamos la arquitectura web, vamos a tener la información ya suficiente para construir los menús, para construir esas URLs siguiendo una coherencia que vaya con toda la web. Bueno, y ahora podemos preguntarnos, ¿qué resultados podemos esperar de implementar una buena arquitectura web? Lo primero en lo que puede afectar va a ser en establecer correctamente las páginas que son las relevantes. Y esto afecta directamente a los niveles de profundidad de esas páginas, al número y calidad de esos enlaces y, por lo tanto, la importancia de las páginas que enlazan a esas páginas relevantes. Y aquí hablamos de páginas que tengan más o menos autoridad, de páginas que estén en niveles de profundidad muy profundas a la hora de enviar esos enlaces internos, o incluso páginas que están enviando enlaces internos pero realmente están en noindex. Al final, fijarnos en que la cantidad y la calidad de enlaces internos que van a las páginas relevantes sean los mejores posibles. Y otro aspecto importante en el que interviene es en los menús y en los submenús. Y hablo de qué incluimos en esos menús en cuanto a páginas que son importantes, en cuanto a qué cantidad de enlaces ponemos, para que no se nos vaya de madre, porque hay menús gigantes con un montón de URLs y al final lo que estamos haciendo aquí es no cuidar esa distribución del link use, estamos desperdiciándola porque a lo mejor no lo estamos concentrando en páginas que son importantes, estamos enviando un montón de páginas, tenemos menús gigantes, también por temas de usabilidad
no es lo mejor y así podemos controlar aquello que queremos que se rastree más. Otro aspecto importante en el que interviene es la indexación y el rastreo, desde la parte de optimización del crawl budget hasta hacer que Google tenga una buena percepción o la percepción que nosotros queremos de nuestra web cuando la va rastreando entera. Hablo de páginas que pueda considerar que es thin content, que no se tope con ellas, porque si partimos de una buena arquitectura, de un buen keyword research, de una buena asignación de intenciones de búsqueda y por lo tanto también de una buena optimización de las páginas, no deberíamos tener thin content en nuestra web. Porque muchas veces hacemos auditorías a webs que tienen un montón de contenido, un montón de URLs que pueden ser consideradas thin content, les metemos un noindex, las ocultamos, hacemos que Google llegue poco a ellas, pero al final puede llegar y esas páginas que son thin content también las puede tener en cuenta. Un poco más sobre thin content, recuerdo que hace poco hice un episodio sobre esta temática, así que os invito a que lo escuchéis si no lo habéis hecho y así refresquéis un poco más sobre este concepto. También la arquitectura web nos va a permitir indicar a Google el contexto semántico de cada una de las páginas que tenemos, gracias en parte a los textos ancla que planteamos en un montón de elementos de esa arquitectura web que ya los he ido mencionando y por supuesto también por el contexto que acompaña a esos enlaces. Y si todo esto lo estamos haciendo bien, lo que vamos a conseguir es potenciar aquellas páginas que son relevantes tanto para el SEO como para el negocio, que es el objetivo principal de una buena arquitectura web. Y una de las cosas que vas a necesitar sí o sí para hacer una buena arquitectura web es una herramienta SEO que te dé un montón de información como puede ser SERranking. Puedes hacer keyword research para plantear esa arquitectura web, puedes investigar a la competencia, puedes monitorizar todas tus keywords para ver cómo se está posicionando y replantear una arquitectura web y en general utilizar un montón de las funciones que tiene SERranking con una usabilidad súper sencilla. Y además te voy a dar facilidades para que lo hagas, porque puedes probar SERranking con un 10% de descuento con el código SEO desde cero, todo junto, o bien puedes probar un mes gratis con el enlace que te dejo en los comentarios del vídeo, en los comentarios del episodio. Y ahora voy a pasar a hablar de los criterios que debemos seguir para plantear una arquitectura web. Porque nos podemos preguntar cómo conseguimos una arquitectura web bien optimizada, cómo llegamos a ese punto, ¿no? ¿Qué información necesitamos para tomar esas decisiones? ¿Y dónde y de qué forma encontramos esa información? Pues bueno, es un proceso lento, es un proceso laborioso, puede llevar bastantes horas. Y aquí, en primer lugar, debemos conocer tanto el negocio como el sector. Y esto es muy diferente si eres consultor SEO y tienes clientes de diferentes sectores o si haces SEO para tu proyecto, para tu negocio. En el segundo de los casos va a ser más sencillo porque seguramente el sector ya lo conozcas un poco mejor y en el caso de que seas consultor SEO y trabajes para clientes y te topes con un sector en el que nunca habías trabajado, vas a tener que investigar mucho para conocerlo, para entenderlo y así poder plantear una arquitectura web y hacer el keyword research y hacer un montón de cosas más a nivel de SEO con mucho más conocimiento. Porque entender y conocer el sector es fundamental. Cuanto mejor lo conozcas, más fácil será plantear una arquitectura web y más sentido tendrá todo lo que haces y seguramente tengas muchos mejores resultados. Y aquí hablo de saber cómo se buscan los productos o servicios, de qué atributos suelen tener, de cómo se venden, incluso de conocer la competencia del sector, tanto la orgánica como la competencia de negocio. Y como digo, todo esto puede llevar horas porque para poder tomar decisiones necesitamos tener toda esta información. Y para plantear la arquitectura web vamos a seguir dos criterios fundamentales. El primero de ellos es crear la arquitectura web atendiendo a los patrones de búsqueda. Debemos empezar haciendo un estudio de palabras clave lo más completo posible del sector. Cuanto más completo, cuanta más información saquemos, más claro lo vamos a tener, más vamos a poder hacer una radiografía o tener un conocimiento más amplio del sector. Y de este keyword research debemos de ser capaces de extraer esos patrones de búsqueda y esas combinaciones de palabras que nos den pistas de sobre cómo se buscan los productos, de cómo se buscan los servicios y de esta forma cómo lo vamos a plantear, cómo vamos a darle forma y vida dentro de una web. Y aquí sería fundamental partir de un listado de productos o de servicios que vamos a tener en esa web, en este negocio, y de ahí ya empezar a hacer el keyword research. Si, por ejemplo, tengo una tienda de electrodomésticos y quiero empezar a vender, una familia de productos que tengo es la de televisores, puedo empezar buscando o haciendo el keyword research partiendo de una keyword semilla, que es televisores. Pongo televisores y me salen un montón de keywords diferentes, cientos o miles de keywords diferentes, y tengo televisores en Carrefour, Carrefour televisores, MediaMarkt televisores, televisores en tal, por tiendas, televisores baratos, televisores con una serie de atributos, un montón de keywords que nos van a salir y que son muy diferentes entre sí, aunque todas partan
de televisores. ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Qué podemos hacer en este punto? Clusterizar, agrupar esas keywords por el tipo de keywords que son. Y aquí tenemos varias herramientas que nos permiten hacerlo, dentro de que no hay ninguna herramienta que lo haga perfecto o como lo podría hacer un humano. Lo que sí nos van a ayudar es a ahorrar tiempo. Y aquí hay herramientas que podemos utilizar, como por ejemplo keywordinsights.ai, que tiene una parte de clusterización de keywords que además recientemente la han optimizado, la han mejorado y funciona muy bien y es súper barata. Ahrefs.com también tiene, cuando hacemos el keyword research, desde hace poquito, una parte que te permite con un gráfico de rectángulos tener todos los clusters. Lo hace bastante bien también. Y si utilizáis ChatGPT y la extensión de AIPRM, tiene una serie de prompts que permiten clusterizarlos. Lo hace mejor, lo hace peor, también es cuestión de ir puliéndolo, pero la verdad que lo hace muy bien. Os pongo un ejemplo. Subo 100 y pico keywords sobre televisores y los agrupa de una forma que está bastante bien. Lo agrupa por retailers, por marcas, por características o por tamaños. Por ejemplo, dentro de retailers, coge esas keywords que tienen Carrefour televisores, MediaMarkt televisores, El Corte Inglés televisores, Alcampo, o por marcas. Samsung, LG, Xiaomi, Challenger, TD System, por tamaño, 32 pulgadas, 50, 55 pulgadas, o por características. Televisores con Smart TV, televisores baratos, televisores gratis, televisores antiguos, televisores pequeños, etc. Hay veces que lo hace mejor, hay veces que lo hace peor, pero bueno, es cuestión de ir puliendo e ir pidiéndole cosas para darle las indicaciones lo mejor posible para que a la hora de agruparlo, lo agrupe mejor. Y con esta agrupación, con esta clusterización de keywords, ya tendríamos para ir al siguiente paso. El objetivo de esta extracción de keywords, de esta clusterización, es detectar patrones de búsqueda que me sirva a mí para pensar cómo va a ser esa arquitectura web, cómo voy a agrupar las páginas, qué páginas voy a crear, cómo voy a hacer las familias de productos, las subfamilias, etcétera, etcétera. Hemos partido de esa keyword semilla, que es televisores, y aquí vamos detectando diferentes patrones de búsqueda. Yo os he puesto algunos ejemplos, pero si fuéramos tirando un poco más de la manta y le dedicáramos tiempo, podríamos ver que se agrupan keywords o digamos que hay patrones en torno a marcas, en torno a tamaños, en torno a tiendas diferentes, por tipos de pantalla, resoluciones, frecuencia de refresco, color y otras características o atributos como baratos, reacondicionados, etc. Con toda esta información, con esos patrones de búsqueda, tengo que empezar a plantear qué URLs van a existir para cubrir cada una de esas intenciones de búsqueda. Y esto también es un proceso lento y un proceso que a veces requiere de muchas investigaciones, de comparaciones, de utilizar herramientas de similaridad entre diferentes SERPs para no equivocarnos a la hora de elegir una intención de búsqueda para ciertas URLs que vamos a crear. Y también cuando pensamos en crear o no ciertas URLs, tenemos que pensar que si esa keyword o ese patrón de búsqueda, esa intención de búsqueda, mejor dicho, tiene el suficiente potencial y yo tengo los suficientes productos como para crear una página que cubra esa intención de búsqueda. Puede que detecte que hay una keyword, que hay una intención de búsqueda, que yo la puedo resolver y tiene algo de búsquedas, pero a lo mejor yo solo tengo 2 productos. Pues en ese caso, no sé hasta qué punto merece la pena crear esa URL que únicamente va a tener 2 productos. Y ese precisamente es el segundo criterio que tenemos que pensar. No solo que una intención de búsqueda, que haya unos patrones de búsqueda que yo pueda cubrir con unos productos o unos servicios, sino que tenga suficiente producto, suficiente catálogo como para crear esas páginas. Porque si no lo tengo, si tengo solo uno, o tengo 2, o tengo 3, quizá no me interese montar una página para eso. A lo mejor sí al principio, porque luego voy a tener más productos que van a ir alimentando esa página, pero inicialmente tengo que plantearme si me merece la pena. Y bueno, como decía, tengo que pensar en esas keywords que voy sacando, el potencial de búsqueda que tienen y si me merece la pena crear páginas para cubrir esas intenciones de búsqueda en base al volumen que tiene. Aquí tenemos que pensar también en que hay sectores en los que el volumen de búsqueda es bajo por cómo es el sector, por el enfoque que tiene el sector, sobre todo en sectores quizás que son más B2B, que tienen menos volumen de búsqueda, obviamente. Tenemos que pensar en que dice, bueno, es que tienen muy poco volumen de búsqueda ya, pero es que es lo que tú vendes. O sea, si es lo que tú vendes, vas a tener que crear la página sí o sí, aunque tenga pocas búsquedas, porque es tu sector. Lo que hay en tu sector es así de escaso. Pues bueno, es lo que hay, no hay más. Entonces, tenemos una serie de keywords que vamos viendo. Por ejemplo, dentro del ejemplo que había puesto de los televisores, tenemos televisores 32 pulgadas, televisores Samsung, televisores QLED, televisores LG 50 pulgadas, televisores Full HD, televisores 1080, televisores 4K. Y esto al final
también lo vamos agrupando por clúster, ¿no? Pues tenemos por tamaño, por marca, por tipo de pantalla, por marca más tamaño, por resoluciones. Y tienen diferente volumen de búsqueda. Pues en este caso hay volúmenes de búsqueda que no están nada mal, ¿no? Televisor 32 pulgadas, 8.100 búsquedas mensuales. Televisor QLED 390. Televisor LG 50 pulgadas, 320 búsquedas mensuales. Pues bueno, son una serie de patrones que tienen volumen de búsqueda que está bastante bien. Cuando veo todo esto, tengo que pensar también, como digo, en qué páginas voy a crear en base a este potencial de búsqueda, también obviamente por potencial de negocio, y si tengo o no producto para crear URLs que ataquen esas intenciones de búsqueda, y además de si va a existir esa página, también debería pensar en si va a ser index o en si va a ser no index, porque puede que necesite que exista porque el usuario debe llegar a ella, a esa página, por la razón que sea, por la combinación de atributos, por las características de ese producto y cómo lo está buscando, pero puede que no merezca la pena tener esa página indexada. Esto pasa mucho en tiendas online con los filtros, con la navegación por facetas, con esas características que vamos añadiendo a los productos que queremos que el e-commerce nos devuelva en esa categoría o en esa subcategoría de producto. Y, por ejemplo, en los keywords que os estaba diciendo, que teníamos televisor 32 pulgadas, etcétera, hay una keyword que es televisores Full HD, hay otra keyword que es televisores 1080, que al final viene siendo el mismo producto. Full HD 1080, pero televisores 1080 no tiene búsquedas, pero televisores Full HD sí. Pues en este caso voy a tener una página que agrupe todos los televisores Full HD y sí que va a ser indexable porque tiene un volumen de búsqueda aceptable. Pero luego, si sigo con el clúster de resoluciones, hay una búsqueda, más que una búsqueda, un tipo de producto que yo tengo que es un televisor con una resolución concreta de 1280. Bueno, esto no se busca como tal. Podemos tener esos filtros de resoluciones en esa categoría de producto para que la gente pueda navegar por diferentes resoluciones, pero si hay resoluciones que no se buscan, ¿por qué iba a tener una página indexable para resolver esa intención de búsqueda que apenas tiene volumen o ni siquiera las herramientas de Keyword Research me están diciendo que tienen búsquedas? Por lo tanto, ahí no crearía una página. Por lo tanto, para ir decidiendo qué páginas existen, qué intención de búsqueda van a cubrir y cómo de importantes van a ser dentro de toda la arquitectura web, dentro del negocio y dentro del SEO, tengo que preguntarme cuánto volumen de búsqueda tiene, si vendo esos productos o servicios y si tengo suficientes productos o servicios para crear una página dedicada a ellos. Tendríamos que ir haciendo el Keyword Research para cada familia de productos, ahora que ya vamos entendiendo los diferentes patrones de búsqueda que hacen los usuarios dentro de un sector concreto, y esta información me va a permitir también saber cuántas URLs y qué URLs voy a crear, qué intenciones de búsqueda van a cubrir y cuáles van a ser de todas esas páginas que voy a crear las más relevantes y, por lo tanto, cuáles van a tener un papel más importante dentro de toda la arquitectura web, afectando, como he dicho hace unos minutos, a enlaces internos, a traspaso de autoridad, a niveles de profundidad y un montón de aspectos más que se deben de tener en cuenta. Y también tenemos que pensar de qué forma muestro al usuario todas estas páginas que son relevantes y también las que no son relevantes, aquellas que no tienen potencial de negocio, pero sé que pueden ser útiles para el usuario. Y ya no solo páginas, sino atributos o patrones que acompañan a esos productos. Por lo tanto, todo esto que ya hemos ido haciendo me va a ayudar mucho a plantear ese esqueleto, esa arquitectura inicial de la web en cuanto a número de páginas, relevancia de las páginas, y el siguiente paso sería ir pensando, ¿no?, en cómo monto las URLs, en cómo monto el enlazado interno, en cómo monto los menús, las migas de pan, etcétera, etcétera. Y todo eso lo veremos en ese segundo episodio, en esa segunda parte de la arquitectura web, que, como he dicho al principio del episodio, seguramente sea después ya de Semana Santa. Así que nada, espero que no se haga muy larga la espera. Antes de ese episodio tendremos dos más, el 99 y el 100, con esos sorteos y con ese episodio especial. Así que para poder optar a esos sorteos y a esos premios, suscríbete y así no te lo perderás. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, que te haya sido útil. Y nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te ha gustado, compártelo, te puedes suscribir al canal de YouTube, suscríbete en Spotify, en iVoox, en cualquier plataforma de podcast y sobre todo que sigas escuchando, que sigas viendo los episodios. Nos vemos, nos escuchamos en el episodio 99. Adiós.